Ese es el valor nominal, el que va inserto, va impreso, tanto en el aspecto numeral como literal de una acción. Y ese valor, ya sabemos, ese valor lo obtenemos de dividir el capital autorizado entre el número de acciones autorizadas. Por tanto, nuestro valor de referencia siempre va a ser el nominal. Cualquier comparación que querramos hacer va a ser siempre en función al valor nominal, al valor nominal. Muy bien. Tenemos el valor de emisión o valor de venta, que también es el equivalente en términos de unidades monetarias que alcanza una acción al momento de ser emitida o, si gustan, efectivizada, o, si gustan, al momento de ser vendida. Y este valor de emisión o este valor de venta puede ser diferente tranquilamente del nominal o puede ser equivalente al nominal. Entonces, ¿qué implica esto? Que teniendo una acción con valor nominal, ejemplo, de 100, se pueda emitir, se pueda vender en 100 bolivianos, sí. Se pueda vender en un valor mayor a 100 bolivianos, 105, 110, 115, 120, sí. Entonces, técnicamente, ese recibe el nombre de valor de emisión. Y este valor de emisión puede ser igual, puede ser mayor o puede ser menor. En nuestro medio está prohibido por el Código de Comercio emitir acciones bajo la par. Es decir, emitir acciones menores al valor nominal, menores al valor nominal. En nuestro medio, las acciones deben ser emitidas a su valor nominal o a un valor mayor al nominal, pero no a un valor menor al nominal. En nuestro medio, emisión de acciones bajo la par está prohibido. Sí se pueden emitir acciones sobre la par, no hay ningún inconveniente. Entonces, a eso es a lo que nosotros llamamos valor de emisión, que puede ser igual, mayor o menor al valor nominal, excepto la limitación que tenemos en nuestro. El valor de bolsa o valor de mercado es el equivalente en términos de unidades monetarias que alcanza una acción en función a su cotización, en función a su cotización en un mercado o bolsa de valores. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica esto? Que como estas acciones se transfieren, se realiza la compraventa de estas acciones en un mercado o bolsa de valores, este mercado o bolsa de valores realiza, por supuesto, un análisis de la empresa para arribar al valor de una acción. Y ese valor de bolsa o valor de mercado puede ser igual a su valor nominal, sí. Puede ser mayor a su valor nominal, sí. Como puede ser menor a su valor nominal. No hay ningún inconveniente. El Código de Comercio prohíbe la emisión. El momento en que la empresa, la que se ha constituido, el momento que la empresa está vendiendo a su primer dueño, el momento en que la empresa emisora vende al accionista, ahí está prohibido. Ahora que el accionista venda a un segundo, ese segundo a un tercero, ese tercero a un cuarto, eso es acuerdo entre partes. Puede ser a un valor igual, mayor o menor. Pero la emisión, el momento de la venta de la empresa a su primer propietario, llamaremos así, a su primer accionista, ese valor siempre tiene que ser igual al nominal o mayor. Pero
su cotización de esta acción en el mercado de valores puede ser igual al valor nominal, mayor al valor nominal o menor al valor. ¿Qué es lo que condiciona para alcanzar estos valores? Muy sencillo. Va a estar en función, primero, a la rentabilidad de la empresa. Y cuando hablamos de rentabilidad, estamos hablando de las utilidades que periódicamente va generando, en este caso, una sociedad. Y por supuesto, en la medida que se generen mayores utilidades, en la medida que se tendrán mayores reservas, en la medida que el patrimonio sea mayor, y lo que nosotros hemos comentado en contabilidad básica cuando empezábamos a estudiar, maximizar el patrimonio de una sociedad, en este caso de una sociedad. En la medida que la rentabilidad sea mayor, la cotización de estas acciones en el mercado será mayor a su valor nominal, mayor a su valor nominal. Solo se tomará en cuenta la rentabilidad en primera instancia, sí, pero también puede jugar papel importante el servicio que presta, la calidad de sus productos, el mercado local, mercado regional, mercado nacional, mercado internacional, que también son elementos que adicionan a la cotización de una acción, ¿no? Ahora, ¿puede el valor de bolsa o de mercado ser menor al valor nominal? Claro que sí, a la inversa, que una empresa vaya generando pérdidas en vez de aumentar su patrimonio, va disminuyendo, por tanto su cotización en el mercado, en cuanto al valor nominal estará por debajo del valor nominal. Ahora, ¿para qué nos sirve este valor de bolsa o de mercado? Para poder efectuar transferencias de estas acciones. Muy bien. El valor de liquidación también es el equivalente en términos de unidades monetarias que alcanza una acción al liquidarse una empresa, siempre que exista remanente después de coberturar los pasivos de la misma. Entonces, ¿qué implica esto? Hablamos de un valor de liquidación, ¿ya? ¿Qué es la liquidación? La liquidación es un proceso a través del cual se va a lograr anular la personería jurídica o la personalidad jurídica de una empresa, anular todos los registros de autorización, anular el número de identificación tributaria, el número de registro de comercio, el número de la licencia de funcionamiento, etcétera. Es decir, cumplir con un procedimiento inverso al de la Constitución. En otras palabras, el fallecimiento de una sociedad. Entonces, cuando se da esta situación de una liquidación, que puede ser voluntaria, que puede ser también forzada, vamos a estudiar eso en su respectivo momento, ¿ya? ¿Qué implica? Que las acciones van a alcanzar un valor, y ese es el valor de liquidación. Pero, ¿cómo cuantificamos ese valor de liquidación? El valor de liquidación es cuando la empresa en liquidación haya honrado la totalidad de sus pasivos, haya pagado todas sus obligaciones de corto como de largo plazo. Y al haber efectuado este pago, aún quedaran activos en la empresa, aún quedara un remanente en la empresa, en ese remanente dividido entre el número de acciones en circulación representa su valor de liquidación. Ahora, que en algún momento este valor de liquidación pueda ser igual al nominal, sí. ¿Puede ser menor? Sí, cuando normalmente es una liquidación obligada. Y es liquidación obligada por las pérdidas.
está por encima del margen de aceptación de pérdida. ¿Puede ser mayor a su valor nominal? Sí. Cuando es una liquidación voluntaria y ven los socios que ya no quieren desarrollar más actividades, sí se puede dar eso, que el activo es mucho mayor para honrar todo el pasivo. Entonces, por supuesto que existen los recursos suficientes para devolver el equivalente en términos de unidades monetarias de las acciones que conforman el patrimonio de una sociedad. El valor patrimonial por acción, ¿ya? O el valor en libros o valor intrínseco, no es nada más también que el equivalente en términos de unidades monetarias que alcanza una acción de dividir el patrimonio entre el número de acciones en circulación. Cuando digo patrimonio, estábamos hablando del capital y todas las cuentas de capital. Estamos hablando de las reservas y todas las cuentas de la y estamos hablando de los resultados acumulados y si corresponde otras cuentas patrimoniales. Es decir, tomar todo el patrimonio y dividir entre el número de acciones en circulación. Eso técnicamente se conoce como valor patrimonial por acción. Y normalmente este valor patrimonial por acción es mayor al valor. Al menos si se han generado o se están generando utilidades, sí, este valor patrimonial por acción va a ser mayor al valor nominal. Acá se ha presentado un término circulación, ¿ya? Entonces, ¿qué implica eso entre el número de acciones en circulación? Implica esto que son acciones que se encuentran en el mercado. Son acciones que pertenecen a diferentes accionistas. Eso quiere decir acciones en circulación. ¿Por qué? Porque una sociedad anónima va a tener un determinado número de acciones autorizadas, digamos 2.000 acciones autorizadas. Y esas acciones autorizadas emite, lanza al mercado, vende, vayamos a suponer 1.400 acciones. Entonces, 1.400 acciones están en el mercado. 1.400 acciones fueron pagadas. 1.400 acciones tienen propietarios, sus accionistas. ¿Correcto? Esas son las acciones en circulación. 1.400. Y las 600 siguen siendo acciones autorizadas, acciones que están en la empresa, acciones que no fueron emitidas, acciones que no tienen propietario. Entonces, hablamos y todos los cálculos de lo que representa el valor de una acción siempre va a estar en función de las acciones en circulación, las acciones que se encuentran en mercado. No sobre. Ahora que algún momento la empresa tenga, ejemplo, 2.000 acciones autorizadas y las 2.000 en mercado, así las acciones en circulación serían equivalentes a las acciones autorizadas, pero no necesariamente quiere decir que esto tiene que ser una regla para todos los casos, no necesariamente. Muy bien. ¿Preguntas? Buen día, licenciado. Adolfo, adelante. Mi pregunta es si el valor de bolsa o mercado va a ser usado en alguna vez en el proceso contable de la empresa de sociedad anónima o es externo. El valor de bolsa o de mercado. Sí, licenciado. Ya que nosotros vamos a tomar ese valor de bolsa o de mercado a efectos de tratamiento contable. Sí, licenciado. ¿Va a haber algún momento que se va a tomar en cuenta o no, licenciado? No. Bien, Es un referente. Es un referente para poder hacer transferencias de las acciones, para hacer venta de las acciones entre accionistas, no de la empresa al accionista.
De la empresa al accionista es emisión, emisión. Y la transferencia ya es entre accionistas, ¿correcto? Que puedan ser a su valor nominal, bien. Que puedan ser a un valor menor, bien. Que puedan ser a un valor mayor, bien. ¿Cómo es que nosotros obtenemos ese referente? De la cotización que se tiene en el mercado, de esa cotización. Pero eso es para efectos de transferencias entre accionistas, entre accionistas. Primera condicional. Segunda, si se quiere transferir todo el paquete accionario de un grupo de accionistas a un consorcio empresarial, pero eso ya es otra cosa, porque estarían vendiendo todos los accionistas, todo su paquete accionario a otros accionistas, que también es una transferencia, es una transferencia. En el primer caso hemos hablado de una transferencia parcial, aquí estaríamos hablando de una transferencia total, pero es el referente en el cual se puede realizar una transacción. Ejemplo, tenemos patrimonio de 3 millones en la empresa. Muy bien. Y su capital es 1 millón. Su capital es 1 millón. Vayamos a suponer que este millón y sus cuotas de capital tienen un valor de 500, 2.000 cuotas. Y el valor de mercado dice 800. Entonces, ese es el valor de referencia para poder decir, vendo en 800, pero puedo vender en 750, sigo ganando, o puedo vender en 820 y gano mucho más. Eso es referente para realizar estas transacciones. Para eso es particularmente. ¿Estamos bien ahora? Licenciado, muchas gracias. Muy bien. ¿Preguntas? Muy bien. Entonces, reitero, todo este análisis que estamos haciendo siempre está en función a las acciones en sí. El valor nominal sí en función a las acciones autorizadas. Todo. ¿Cómo están clasificadas estas acciones? Estas acciones las podemos clasificar desde diferentes puntos de vista. Y ustedes tienen ahí la clasificación por su derecho, la clasificación por su valor, la clasificación por su origen, la clasificación por su transferencia, la clasificación por su liberación. Estamos hablando de 5 clasificaciones desde diferentes puntos de vista. Ahora, obviamente, en esta clasificación, por supuesto, en esta clasificación, habrá alguna que tenga mayor prerrogativa que otra en cuanto a la importancia, sí. Desde el punto de vista del sistema de registro de una empresa, sí, tomaremos en consideración a las acciones por su derecho, esa clasificación por su derecho, porque de ahí es donde nosotros vamos a poder efectuar la apropiación de partidas contables, ¿no? Y cuando hablamos de las acciones por su derecho, hablamos de acciones preferentes y hablamos de acciones comunes, acciones preferentes. ¿Sí? De ahí es donde se puede generar la cuenta capital social preferente, capital social común, capital autorizado preferente, capital autorizado común, accionistas comunes, accionistas preferentes, sí. Entonces, desde el punto de vista del sistema de registro en una empresa, donde necesariamente tenemos que apropiar partidas contables, para nosotros tiene mayor énfasis, por supuesto, la clasificación de las acciones por su derecho.
por su derecho. Muy bien. Y en ese entendido decíamos que son acciones preferentes y acciones comunes. A las preferentes también se las conoce como preferidas, o también van a encontrar como privilegiadas. A las acciones comunes también las van a encontrar como acciones ordinarias. No hay ningún inconveniente de aquello, vendrían a ser términos técnicos sinónimos en el tratamiento que nosotros vamos a aplicar contablemente. Estas acciones preferentes o preferidas o privilegiadas, por supuesto que son valores negociables y como su denominación indica, gozan de privilegios. ¿Ya? ¿Respecto de qué gozan? ¿Respecto de quiénes gozan? Gozan respecto de las acciones comunes. Es decir, van a estar siempre antes que las acciones comunes, antes que, o sea, van a tener una prioridad en cuanto a las acciones comunes, respecto de qué, de la distribución de dividendos, de nuevas emisiones de acciones o de la distribución del activo cuando se esté liquidando la sociedad. Tienen ese privilegio. Es decir, primero las preferentes, después las comunes. Ese es el privilegio, esa es la prioridad que tienen las preferentes. En cambio, las acciones comunes, don Adolfo, ¿puede dar lectura al artículo, los artículos 263, 65, etcétera? Sí. Está bien, licenciado. Ya, Artículo gracias. 263. Las acciones preferidas son las que establecen beneficios preferenciales. No votarán en las juntas ordinarias, sino exclusivamente en las extraordinarias, sin perjuicio de asistir con derecho a voz a las asambleas ordinarias. Artículo 265. Las acciones preferidas son redimibles y pueden transformarse en ordinarias en las condiciones y plazos establecidos a tiempo de su emisión. Artículo 266. Las acciones preferidas no excederán de la mitad del capital suscrito. Para adecuado estudio, las acciones preferentes poseen las siguientes características. A tasa específica. Hasta ahí está bien, hasta ahí. Gracias, mi estimado. Entonces, si bien tienen privilegios, acá también tienen limitaciones, ¿no? O sea, participan plenamente en una asamblea extraordinaria. En cambio, en una ordinaria solamente tienen derecho a voz, ¿verdad? El capital de una sociedad que está dividido en acciones preferentes y comunes, las preferentes no pueden sobrepasar el 50% de su capital. ¿Ya? Ahora que estas acciones al correr el tiempo y bajo ciertas condiciones se puedan convertir en ordinarias, también no hay mayor inconveniente de que. Eso es lo que establece el Código de Comercio. Ahora, desde un punto de vista técnico, estas acciones preferentes al mismo tiempo pueden ser acciones preferentes a tasa específica, acciones preferentes acumulativas, acciones preferentes no acumulativas, acciones preferentes participantes, acciones preferentes no participantes. Pero esto ya estamos viendo desde el punto de vista técnico. Don Adolfo, por favor. Señor licenciado, las siguientes características. A tasa específica, se condiciona a percibir un dividendo en función a su tasa de preferencia, 3%, 5%, etcétera, que se explica sobre el valor nominal. Acumulativas, condiciona que cualquier dividendo atrasado debe pagarse en el futuro antes de efectuarse el pago de las acciones comunes. De pagarse un dividendo parcial, la parte no pagada se acumula. No acumulativas. Condiciona que el dividendo perdido en un año se pierde de manera definitiva. Participantes, condiciona de ingresar a una redistribución de dividendos
después de coberturarse a las acciones comunes con una similar preferencia y siempre que exista remanente. No participantes. Condiciona no participar en una redistribución de dividendos. Muy bien, gracias, Adolfo. Entonces acá, si vale el término, estaríamos hablando de una subclasificación. Existiendo acciones preferentes, todavía estas acciones estarían subclasificadas en acciones preferentes a tasa específica, acciones preferentes acumulativas, acciones preferentes no acumulativas, acciones preferentes participantes, acciones preferentes no participantes. Y por supuesto, estas son características que condicionan la percepción de un dividendo. Sí, todo esto está orientado inicialmente a la percepción de un dividendo. Es decir, en las sociedades anónimas, adelantándonos un poco para que se pueda entender debidamente lo que estamos comentando, en una sociedad anónima se pueden generar utilidades como también pérdidas. Si se generan utilidades, estas utilidades se las distribuye a los accionistas. Pero técnicamente no hablamos de una distribución de utilidades. En vez de decir utilidades, se aplica el término de dividendo, distribución de dividendos, declaración de dividendos, perdón, pago de dividendos. Estamos hablando de utilidades. Entonces, el término técnico de utilidades lo reemplazamos por dividendos. Entonces, estas acciones, al poseer esas características, están inicialmente orientadas hacia lo que representa la percepción de un dividendo. Cuando decimos que es una tasa específica, implica que las acciones pueden tener diferentes tasas. Y alguien dirá, ¿y por qué van a tener diferentes tasas? Porque si una sociedad, ejemplo, 2.000 acciones, 1.000 preferentes, 1.000 comunes, porque no me pueden pasar el 50%, ¿no? Acabamos de dar 1.000 preferentes. Pero las 1.000 preferencias no las van a lanzar de manera inmediata. Pueden lanzarlas, por decirles, en 5 series. Serie 1, serie 2, serie 3, serie 4, serie 5, o serie A, serie B, serie C, serie D, serie E, y cada serie de 100 acciones. Perfecto. Entonces ahí vienen las distinciones. Tal vez las acciones preferentes de la serie A sean al 3%, las acciones preferentes de la serie B al 5%, las acciones preferentes de la serie C al 4%. Entonces habría variaciones en la tasa de preferencia. ¿Y qué implica esta variación en la tasa de preferencia? La percepción del dividendo. Y la percepción del dividendo siempre va a estar en función a su valor nominal. Ejemplo, si la acción tiene un valor de 100 bolivianos y es una acción a la tasa del 5%, ¿qué implica? Que debe percibir un dividendo equivalente a 5 bolivianos. Si la acción es preferente, pero a la tasa del 3% y su valor nominal es 100 bolivianos, implica que debe percibir un dividendo equivalente a 3 bolivianos. Es bajo esa condicionante que implica que en la medida que la tasa de preferencia sea mayor, la percepción del dividendo es mayor. Y en la medida que la tasa de preferencia sea menor, la percepción del dividendo es menor. Hablamos de las acciones acumulativas y la característica de estas acciones acumulativas, como su denominación indica, es que pueden acumular el dividendo. No declararon dividendos el año 1, el año 2, el año 3, perfecto. El año 4 declaran dividendos y estas acciones tienen el derecho de cobrar del año 1, del año 2, del año 3, acumulan el dividendo. Primera situación. Segunda situación. El año 1 les pagaron su dividendo completo, bien. El año 2 debían pagarles, por decirles, 5 bolivianos a cada acción, pero solamente les pagaron 4, porque no alcanzaba el dividendo.
Muy bien. Entonces tienen la posibilidad de acumular ese boliviano que falta para la siguiente declaración del dividendo. Entonces, sí, es una característica simpática la de poder acumular el dividendo. Ahora, pueden ser acciones no acumulativas, sí, aquellas que no acumulan el dividendo. Si en la fecha indicada de la declaración no cobraron el dividendo, pues lo perdieron. Las acciones pueden ser participantes, sí. Y una acción preferente puede ser participante. ¿Y cuál es su característica? De ingresar a una redistribución de dividendos, siempre y cuando exista remanente, exista sobrante, después de haberse coberturado a todas las acciones preferentes y a todas las acciones comunes. Ejemplo, son 100.000 bolivianos de dividendo. A las preferentes les correspondía 40.000, bien, les entregaron los 40.000. A las comunes les correspondía 35.000, pues les entregaron los 35.000. Total que se entregaron 75.000 y quedan 25.000 del dinero. Entonces, si las acciones preferentes son participantes, reingresan, es decir, nuevamente ingresan en la redistribución, segunda distribución de ese dividendo sobrante, de ese remanente que existe. ¿No? Y son acciones, no participantes, pues no tienen la posibilidad de ingresar a una redistribución, se quedan con el dividendo que inicialmente les asignaron. Ahora, esto no queda allá, no queda así solamente. Pueden hacer combinaciones. Imagínense tener una acción preferente, a tasa específica, acumulativa y participante. ¡Wow! Están hablando de una acción de oro, ¿no? Que sea preferente, a la tasa más alta, 10%, digamos, acumulativa, wow, además participante. Imagínense. Que tener una acción preferente al 2%, no participante ni acumulativa, a mí no me conviene una acción de esa naturaleza, por supuesto que sí. Entonces se pueden hacer combinaciones de eso. Y en función de estas características, pues se darán origen a una gran variedad de acciones preferentes. Una gran variedad. Y las acciones comunes, pues son eso, comunes o acciones ordinarias, que estarán siempre en función a percibir un dividendo después de las acciones, de las acciones preferentes. Muy bien, entonces, cuando hablamos de las acciones por su derecho, ustedes pueden apreciar, es una clasificación bastante particular en cuanto al tratamiento contable, la percepción del dividendo y la distribución de activos. Pero inicialmente más orientada a lo que representa la percepción de los dividendos. Muy bien. Las acciones por su valor. Pueden ser acciones con valor nominal o acciones con valor declarado. Las acciones con un valor nominal, pues, son aquellos valores negociables que llevan incorporado, que llevan inserto su valor numeral y literal en términos de unidades. Si la acción tiene un valor de 100, está en la acción tenemos ahí bolivianos 100, 100, 00 quebrado sobre 100 bolivianos. Es una acción con valor nominal. Las acciones con valor declarado son las que alcanzan un determinado valor en términos de unidades monetarias al momento de su emisión. Entonces pueden establecer que la acción en ese momento, al ser emitida, tenga un valor de 100 o puede ser un valor de 200 o un valor de 300. En estos medios normalmente esto no acontece, o por lo menos nunca he conocido en
los tantísimos años que trabajé como auditor externo, entonces no conocía aquello del valor declarado. Lo que sí existe en nuestro medio son acciones con valor nominal. Y de igual manera, en la anterior clasificación que hicimos, acciones preferentes y comunes, en uno que otro caso hay acciones preferentes y comunes. En la mayoría de los casos, por no decir todos los casos de la sociedad anónima, son acciones, nada más, acciones. Ni preferentes ni comunes. En alguno que otro caso hay acciones preferentes y acciones comunes. Y esto de ser acumulativas, no acumulativas, participantes, no participantes, tasa específica, no. En las diferentes sociedades anónimas que he visitado ejerciendo la profesión no he encontrado esto. Me gusta ser franco, no he, tal vez exista, pero no he tenido la vivencia de tener en mis manos una acción de esta naturaleza o documentos que acrediten las características de una acción, ¿no?, que acabamos de. Las acciones por su origen pueden ser acciones de suscripción y acciones de aporte o acciones de aportación. ¿Cuál es la característica de las acciones de suscripción? Las que se coberturan en efectivo, o como dice acá, en metálico. Sí, esas son las acciones de suscripción, las que son pagadas. Si el valor de la acción es 100, viene el accionista y paga los 100, le entregan la acción, es una acción de suscripción. Viene un accionista y dice 100, yo quiero 500 acciones. Y se entrega 50.000 y le entregan 500 acciones. Esas son acciones de suscripción. Ahora, por supuesto que pueden ser acciones de aporte o aportación. Son aquellas que en vez de coberturar el valor en términos de moneda, en moneda legal, en efectivo, son coberturadas en especie. A cambio de, por decirles, de 500 acciones con valor nominal de 50.000 bolivianos, está entregando el accionista escritorios para la empresa. Está entregando al accionista computadoras para la empresa, está entregando al accionista una maquinaria para la empresa. Entonces, estas son acciones coberturadas en especie. Muy bien. Las acciones por su transferencia pueden ser acciones nominativas y acciones al portador. Nominativas, ¿qué implica? Implica que estos valores negociables tienen que llevar, tiene que estar incorporado el nombre, si es una persona natural, o la razón social, si es una persona jurídica del accionista. Y por supuesto, si las acciones son nominativas, obligadamente tienen que ser transferidas con endoso, obligadamente, endosante, endosatario, tiene que haber endoso. En cambio, si las acciones son al portador, pues no lleva la acción el nombre de la persona natural, ni la razón social de la persona jurídica que es propietario de esta acción. Y por supuesto, su transferencia no requiere de endoso, simplemente transferencia de dominio. Las acciones por su liberación pueden ser acciones liberadas y no liberadas. Técnicamente decimos que una acción es liberada cuando se ha pagado íntegramente su valor de emisión. Alguien me dirá, ¿y por qué no hablamos del valor nominal? Porque hemos comentado esto. El valor de emisión es el equivalente en términos de unidades monetarias que alcanza una acción al momento de ser emitida. ¿Y esa acción puede ser emitida a su valor nominal? Sí. ¿Puede ser emitida a un valor mayor al nominal? Sí. ¿Puede ser emitida a un valor menor al nominal? Sí. Pero en Bolivia existe la prohibición de emitir acciones debajo de su valor nominal, debajo la paga. Entonces, las acciones liberadas son aquellas que han pagado íntegramente su valor de emisión. En cambio, las acciones no liberadas
son aquellas que fueron pagadas en parte o decididamente no fueron pagadas aún. A eso técnicamente llamamos liberado. Si la acción tiene un valor de 100 y se ha emitido en 100 y el accionista pagó 30, es una acción no liberada. Y por supuesto no le da la posibilidad de ejercitar sus derechos como tal. Para ejercitar los derechos como tal, las acciones deben estar liberadas. Ahora, en función de esto, se pueden realizar las combinaciones que ustedes quieran realizar. Imagínense que tengan una acción preferente, ¿no? Que tengan una acción preferente, que además tenga valor nominal. Además de eso sea una acción de suscripción, además de eso sea una acción nominativa y por supuesto una acción liberada. Hemos combinado todo esto en una sola acción. O que tengan una acción común que no sea liberada. También, por supuesto que sí. ¿Ah? Que pueda ser al portador, desde luego que pueda ser, que sea de aportación, por supuesto que sí. Si a esos todavía ustedes le adicionan a que puedan ser a tasa específica, acumulativas, no acumulativas, participantes, no participantes, imagínense. Ya no tendremos un mar de acciones, tendremos un océano de acciones. Muy bien. Preguntas. ¿Cómo vamos hasta acá? Licenciado, tengo una consulta, pero tal vez es un poco adelantado. Mi consulta era en caso de acciones de aporte o por su aportación, digamos, una persona entrega, ¿no?, un bien de uso y excede, ¿no?, el monto de, o sea, la cantidad de acciones y también su valor, y tampoco completa una acción íntegramente, digamos, una acción está valiendo sus 1.000 bolivianos, pero el mueble que ha entregado está aproximadamente, digamos, 8.500, ¿no? No es una acción íntegramente. Y creo que estoy suponiendo que o sea, han quedado en un acuerdo y que la empresa va a devolver, ¿no?, esos 500. ¿Eso va a tener alguna incidencia en la parte tributaria o cómo se puede hacer? ¿Cómo sería la lógica contable, licenciado? Estamos hablando de que esta sea una acción de aportación y que esté entregando un bien, no sé, cualquiera que sea el bien, que supuestamente tiene un valor de bolivianos 1.500, ya, y que la acción tenga un valor nominal de 1.000. Y la empresa no le entrega dos acciones porque no alcanza el valor a coberturar dos acciones. En otras palabras, su valor sería equivalente a una acción y media. ¿Eso es lo que me dice Adolfo? Sí, licenciado. Ya, muy bien. Primero, cualquier aporte en especie, mostradores, aparadores, vitrinas, gavetas, máquinas de calcular, computadoras, impresoras, movilidades, maquinaria, terrenos, galpones, edificios, barcos, lanchas, aviones. Tienen que venir a través de la evaluación de perito independiente. Más aún si ya tienen uso. Tienen que ingresar con valor de perito independiente. Se tiene que establecer un justiprecio. ¿Ya? Tienen que venir bajo esa condición. Porque si la empresa aceptara únicamente el valor que establece el accionista, pues existiría la susceptibilidad de que esos bienes puedan estar sobrevaluados. Entonces juega papel importante la participación de un perito independiente. Entonces, de esa manera, estos aportes coberturados en especie
van a alcanzar un valor en términos de unidades monetarias, lo que nosotros también conocemos como ese justiprecio o valor justo de esos bienes. Ahora que no necesariamente el valor del bien va a ser exactamente equivalente a un valor múltiplo del valor nominal. Ejemplo, estos muebles alcanzan a 113,000 bolivianos. Y las acciones, usted me dice, tienen un valor de 1,000 bolivianos, su valor nominal. Entonces le entregará 112 acciones, que serán equivalentes a 120,000, pero esto es 123,000. En sí tienen dos situaciones, ¿no? Y particularmente esta, ¿no? Que el inversionista adicione 200 bolivianos en efectivo para adjudicarse una acción. Por tanto, este ya es un acuerdo entre pares. Y presupongo que van a trabajar bajo esa condicionante porque es la mejor salida, ¿no? Además, recién se está constituyendo la sociedad. Y así esta sea una sociedad de capitales, siempre, siempre va a existir una cordial relación entre los accionistas, ¿no? Porque si no, si usted tiene animadversión con uno o con varios accionistas, es difícil que usted quiera aportar parte de su capital personal en una sociedad. La mejor salida es esa, ¿no? Que adicione la parte faltante para adjudicarse un equivalente al valor nominal de una acción. ¿Sí? Ahora, Está bien, licenciado. Gracias. No se me había ocurrido esa solución. sí, sí, entonces hay esa situación para que puedan realizar el aporte. Y por supuesto, esto va a generar transferencia de derecho. Si ese inversionista entregó una movilidad a la sociedad, entonces tiene que hacer la tramitación correspondiente para que esta movilidad esté a la orden de la razón social o denominación de la empresa, en este caso de esta sociedad anónima. Tiene que haber transferencia de derecho propietario. ¿Por qué? Porque la empresa va a ser la propietaria, ¿no? Pues, ¿qué son los bienes de uso? Son recursos que posee y controla una empresa. Entonces, para que eso sea así, pues tiene que haber transferencia de derecho propietario. Y si es una transferencia, pues va a estar sujeta a todos los lineamientos establecidos en nuestro medio, como ser preparar minuta de transferencia, pagar el impuesto a la transferencia de bienes inmuebles, vehículos automotores, correcto, generar un testimonio de compraventa, realizar la tramitación correspondiente para obtener el nuevo RUAT de la movilidad que esté a la orden de la empresa, correcto. Entonces la implicancia tributaria hace referencia a aquello, ¿no? Al pago del impuesto por la transferencia de bienes inmuebles, vehículos automotores, motonaves, aeronaves, que es el equivalente en un 3%. Y por supuesto, adicionalmente, el pago por lo que es la minuta de transferencia, el pago por lo que es el testimonio de transferencia, el, el pago por lo que es el cambio de nombre. Sí, esa es su implicancia desde el punto de vista tributario. Está bien, licenciado. Quisiera consultar, según su experiencia, los aportes o las acciones en aporte, ¿qué tan comunes son en las empresas, licenciado? Porque así viéndolo, puede un poquito complicarse, ¿no? Adolfo, aquí
Es cierto, dijimos de que estas sociedades se caracterizan por dar cobertura prioritariamente a los aportes de capital. Cierto. Pero sin embargo, las personas naturales y o jurídicas, y así sean jurídicas, de por medio están personas naturales. Si una sociedad, una empresa X, quiere ser accionista de Almacenes La Estrella Sociedad Anónima, la empresa como tal no tiene voz, no piensa, es un elemento subjetivo. Entonces los derechos y las obligaciones se ponen de manifiesto a través de las personas encargadas de su administración, ¿no? De sus representantes legales. Ese representante legal es una persona natural, por supuesto que sí. Y no solamente de esa empresa, de todas las empresas, de todas las sociedades comerciales, por supuesto que sí. Y que se incorporen como accionistas al momento de constituir una sociedad, pues siempre, siempre va a estar por medio las buenas relaciones, siempre. Pese a que digamos que estas son sociedades de capitales y cuantas, sí, pero en el fondo va a seguir existiendo una buena relación, porque caso contrario, usted que tiene animadversión por una determinada persona, es difícil que quiera hacer aportes de capital en una sociedad. No, mejor me retiro porque esa persona no es de mi agrado. Sí, ahora que también es cierto, se puedan generar algunas diferencias en cuanto a los valores, por supuesto que sí. Usted dice, yo voy a aportar una movilidad, 100.000 bolivianos, y yo le digo, no, no, me parece que es mucho. Me parece que esa movilidad es 80.000. Entonces tenemos criterios encontrados. Vamos a un tercero, pues, un perito. Ahí está el perito evaluador. Para que de esa manera se llegue a ese justiprecio del valor de un bien. Cualquiera que sea esto, cualquiera que sea. Sí, ahora estamos, Adolfo. Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? ¿No hay ninguna pregunta? Muy bien, perfecto. Quedaremos ahí entonces. Habríamos concluido con sociedades anónimas en su primera parte. Hemos agotado su marco teórico. Entonces ahora sí podemos decir que tenemos un concepto de lo que se presenta una sociedad anónima. Claro, en la segunda parte del tema ya más hemos orientado hacia lo que representa nuestra formación académica, por supuesto que sí, pero que eso jamás va a estar soslayado, imposible. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, nos encontramos el día, directamente el lunes, correcto. Las personas que quieran repasar esto, pues ahora 5 de la tarde, no de hoy, del miércoles. Muy bien. ¿Quedamos ahí? Muy bien. Señoritas jóvenes, hasta el día de mañana, los que trabajan en contabilidad intermedia, horas 10:30. Les vaya bien.